El profeta Elon Musk lleva toda una década prometiéndonos que tendremos el coche autónomo dentro de un año. Pero salimos a la calle y la realidad es que a día de hoy la inteligencia natural sigue siendo necesaria para conducir nuestros coches. Hoy en la tertulia tratamos de responder a la pregunta: ¿por qué no tenemos coches autónomos? La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos, bienvenidas a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Carlos Larriu. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar otra vez por aquí. Paco Zamora. Hola, muy buenas. Íñigo Alcoz. Hola, con muchas ganas de este episodio. Y Leonardo de Maeztu. Hola, buenas tardes. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy es el capítulo final de la serie que hemos hecho del coche autónomo. Llevamos ya 3 capítulos viendo los distintos enfoques: Tesla, Waymo, la historia del coche autónomo. Y hoy vamos a intentar debatir y reflexionar sobre el hecho de que a día de hoy no tenemos todavía coches autónomos en nuestras ciudades. Y vamos a intentar también al final de todo el programa hacer una porra de cuándo van a llegar y quién va a ser la empresa que consiga ese hito. Entonces, a ver, ¿quién quiere abrir un poco el debate? Venga, me animo abriendo debate. Bueno, la verdad que en los anteriores capítulos ha habido debates muy interesantes sobre la necesidad o no de mapas precisos en los coches autónomos, el uso del LiDAR, para qué sirven los radares, cómo es un poco la arquitectura de los coches. Bueno, incluso hemos hablado de regulación y de muchos aspectos, pero sí que hay un asunto que se había quedado en el tintero, del que no hemos mencionado nada, que tiene que ver con la seguridad, pero no física en el sentido de que tenga un accidente porque el coche haga una acción incorrecta o se equivoque, sino porque un tercero hackee mi coche y encubra un accidente y pueda acabar conmigo sin que nadie se entere. Entonces, claro, me venía a mí a la cabeza lo descuidados que venimos a ser normalmente las personas con nuestras, o muchas personas, con nuestras contraseñas y con nuestra identidad en el mundo virtual. Imagínate lo que puede pasar con coches autónomos cuya contraseña para acceder desde internet, si están conectados, es 1234. ¿Qué puede hacer un hacker con eso? A ver, ¿quién me dice algo? O sea, bueno, pero lo primero, o sea, claro, ¿esto de lo que estás hablando, Paco, está directamente relacionado con los coches autónomos o es más con el avance de la tecnología en general, ¿no? O sea, en 30 años vamos a tener ese escenario con coches de combustión, que me parece igualmente interesante, ¿no? Pero, o sea, yo creo que este debate es casi necesario tenerlo sí o sí, ¿no? Porque yo creo que eso va a llegar allá o no haya coches autónomos. Ya, ahí has hecho un apunte muy bueno. Yo creo que quizás es más relevante con los coches autónomos porque en los coches que no son autónomos suele haber ciertos criterios de seguridad física en los que tiene que haber componentes desconectados. O sea, que tú no puedes controlar el volante desde la conexión a internet que tiene el coche. ¿Vale? El coche autónomo sí. Puede ser, sí. Porque está conectado para poder actualizar sus mapas y poder mantener todas las cosas al día y sí que tiene acceso desde fuera, puede llegar a romper la seguridad virtual para llegar hasta controlar esos motores y todas estas cosas. Ese era un poco el punto. O sea, la cosa, Paco, es que tampoco hace falta llegar al extremo de un hacker, porque imagínate que tenemos ya un coche autónomo y el software de ese coche autónomo, lo lógico es que no se va a quedar congelado para la eternidad, sino que se van a tener que ir haciendo actualizaciones en ese software. Entonces, claro, cuando tú actualizas un software puedes meter bugs y puertas traseras o puertas traseras, pero vamos a pensar que son bugs, que son errores inintencionados. Pero claro, un error en un software del ordenador pues es relativamente poco crítico, pero un error en un software de un coche autónomo puede costar vidas. Entonces, no sé cómo se puede gestionar ese ciclo de actualizaciones
de tal manera que cada vez que haces cambios a un sistema autónomo puedas tener una seguridad de que al menos es igual de fiable que el software que tienes ahora mismo en funcionamiento. De todas maneras, para mí son dos cosas diferentes, Guille. O sea, esa es una problemática que diría extra, complementaria a la que mencionaba Paco. Yo para ambas retomo un tercer punto, que es el fondo un poco de esta conducción autónoma, y es pues quién está interesado en conseguirla y para qué fin, ¿no? Que lo hemos comentado varias veces en el episodio anterior. ¿Queremos coches autónomos para ofrecérselos a un cliente final conductor que entonces, pues oye, ya no se tiene que preocuparse por sacarse un carnet de conducir o que le dé miedo, ¿no?, con la conducción? ¿O van a ser empresas estilo una aerolínea, en este caso una flota de taxis o de camiones, y entonces ya no es un individuo el que tiene que poner la contraseña 1234, sino que hay una empresa con un equipo de ciberseguridad detrás que vele por un lado por la ciberseguridad y por otro lado por el tema de las actualizaciones, que yo en el fondo eso no lo veo diferente a pues un error en un bug del software o del sistema electrónico de un avión, por ejemplo, que también tendría... Claro, tu teléfono móvil. Pero tú en un avión, yo diría que sí que puedes definir una serie de tests automáticos que si has planteado bien el rango de operación, deberían darte una seguridad muy alta. Pero cuando estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial, ¿cómo implementas eso? O sea, puedes hacer simulaciones, pero ¿cuánta seguridad te da ese tipo de test ante un sistema que es... estocástico? Sí. Ya. Sí, pero tú ya vas, Guille, más hacia ataques de tipo adversarios, ¿no? O cosas similares. A ver, también se puede abrir esa vía. Sí, que cuando comentábamos que Tesla había cambiado el enfoque a un enfoque end-to-end, yo diría que ese enfoque es más inseguro que un enfoque en el que los ingenieros han definido una serie de reglas para que funcione el coche. Y recuerdo que comentabas, Leo, por ejemplo, que pues una técnica que hace Tesla es catalogar a los conductores, y si eres un conductor seguro, pues voy a usar tus datos o le voy a dar más peso a ellos. Pero claro, sabiendo eso, pues tú podrías preparar un ataque, tú podrías comportarte como un conductor seguro el 99% de las veces, pero luego pues preparas un ataque adversario, como comenta Paco, pues que cuando ves un símbolo con un círculo azul y que pone stop, o me lo invento, pues el coche de repente se vuelve loco y acelera. Entonces, claro, si el 99% de las veces tú funcionas bien, pero ese 1% le cuelas el error, ser capaz de detectar esos ejemplos es complicado, porque al final la escala de los datos que recibe Tesla de sus clientes es enorme. Entonces ahí se abren vías a hacer ataques a ese tipo de sistemas end-to-end. Sí, sin duda. O sea, yo creo que gran parte del desarrollo que van a necesitar este tipo de tecnologías es los equipos que van a estar detrás. Y bueno, igual que decía, ahora mismo comentábamos, pues una compañía de taxis va a tener un equipo de ciberseguridad detrás. Pues evidentemente, aunque no sea una compañía de taxis, sino una compañía que te vende directamente el coche, pues también va a tener que tener un equipo de ciberseguridad detrás, y que, pues lo que decía Paco, y que no te deje poner 1234 como contraseña. Va a tener que haber gente detrás preocupada de sus usuarios, de la gente que les compran los productos, para que los utilicen de la manera más adecuada posible. Y claro, en el caso que tú planteas ahora, Guille, pues también detectar los casos de personas que están intentando dar datos de entrenamiento erróneos para provocar situaciones de peligro o de confusión. Pero bueno, esa es parte del trabajo, ¿no? Y esto ha pasado en el pasado, pues antes hablábamos de los aviones o de los cohetes, pues son industrias que se encontraron con problemáticas que hasta entonces no había, que es que cualquier fallo mínimo puede provocar una cantidad de víctimas muy grande,
Y pues se desarrolló se insistió mucho en el desarrollo de tecnologías de testing, fueron las industrias que llevaron adelante la importancia de todo este tipo. Entonces supongo que ahora, si vamos a algo como la conducción autónoma, pues posiblemente eso va a dar muchísimo dinero, y gran parte de ese dinero se tendrá que utilizar para mitigar todos los riesgos asociados a esta nueva tecnología que tantísimo dinero va a dar. Sí, la cosa es, o sea, yo también creo que va por ahí, la solución tiene que ir por testearlo. La cosa es que es un poco contradictorio, porque si tú pudieras testear en una simulación que tu coche es seguro, podrías entrenarlo perfectamente en esa simulación y el coche funcionaría bien en el mundo real. Entonces, está claro que a día de hoy no estamos en ese punto. Bueno, igual en unos años es posible que sí, pero es en cierta manera es un poco contradictorio, o sea, el necesitar datos del mundo real y el poder validar que en el mundo real vas a funcionar bien usando solo simulación. ¿Y hasta qué punto creéis que esta es una razón crucial para que no tengamos a día de hoy el coche autónomo? O sea, que es un reto, desde luego, pero ¿vosotros creéis que ese no determinismo, que sí existen los principios físicos por los cuales, por ejemplo, vuela un avión, es lo que realmente está frenando la realidad del coche autónomo? Porque eso, o sea, a una gran parte desde luego, yo creo que del público general, no creo que eso tenga impacto, porque yo creo que la gente se monta a un avión sin saber el principio de Bernoulli. Y le da igual, o sea, lo que hay está más detrás es que se han puesto en un montón de aviones a volar, no se estrella casi ninguno, y estadísticamente te sale que es mucho más seguro que un coche, y confías, y pues hay grandes compañías detrás, unos estándares de calidad muy altos, lo que comentaba Leo de pues, proceso y una industria muy fuerte, y ya está. Y pues a la gente le prima más que sea barato ir de Madrid a Hong Kong y que lo puedas hacer en un tiempo razonable, que su miedo al principio físico, o ya sea o estocástico en otro caso, ¿no? Creo. No sé si luego por detrás la gente que encargada de regular esto, si conoce esa diferencia y entonces pone más trabas. Y entonces de nuevo iríamos a uno de los puntos que sacabais en algunos programas, pues de que sea la regulación la que, pues con criterio, está poniendo una serie de pasos para asegurarse que esto vaya bien y que es lo que está ralentizando el proceso. No lo sé. Yo estoy un poco contigo en que no creo que el hecho de que sea estocástico sea un aspecto decisivo para lo que la gente tenga dudas sobre el coche autónomo. Tampoco creo que la ciberseguridad lo sea, porque la gente suele ignorar de manera muy amplia. Es la gente muy preocupada con la seguridad últimamente en Internet. Sí, por eso suelo ignorar bastante mucho todo este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, me viene un poco a la cabeza pues lo que comentábamos antes de los rebeldes de San Francisco. ¿Vale? Esta gente, hasta donde yo he entendido, y puedo haberme equivocado de lejos, ¿vale? Pero me parecía como que lo más relevante para ellos era que el coche se comportaba de manera confusa, independientemente de la tecnología que lo esté implementando. No sé si el hecho de que usemos tecnología basada en sistemas estocásticos pueda hacer que con más probabilidad puedan aparecer situaciones que un humano no entiende, no puede explicarse, y por lo tanto le son confusas y le dan cierto respeto y miedo a esa situación, y no entender qué está pasando y no poder explicarlo. Y quizás es más eso que conocer las tripas, ¿no? Es, oye, y esto el otro día estaba allí parado en un semáforo y detrás mío había un coche autónomo, yo pasé y aquel no quería pasar cuando se puso verde y nadie supo por qué, ¿no? Lo que pasa es que a mí ese caso que comentabas en el episodio anterior, de lo de los rebeldes de San Francisco, me cuesta mucho creer que sin una ideología de algún tipo concreto detrás, la gente se comporte así, porque, o sea, que te toque las narices algo en tu día a día y sin más por eso te vuelvas el rebelde y poco más que le des fuego,
Seguramente se me serán hace antitecnológicos también. Hombre, eso obviamente está cuadrado más, ¿no? O sea, me recuerda más a un antivacunas que no al señor del pueblo molesto porque han hecho las obras y se está quejando. Pero digamos que a la persona a pie lo que le llega, como le intentan llegar es con esa parte, ¿no? Con el, mira esto qué confuso que es, que no funciona como debe, que aquí se equivocó, que allá no giró en el giro, ¿no? Porque al final es la manera de un poco crear ese contexto para alcanzar su fin, ¿no? Que eso ya, yo no creo en que la tecnología tenga que estar en todos los lados y voy a hacer lo posible. Sí, eso tiene sentido. Vale, a ver, yendo un poquito al meollo de lo que preguntaba Siño, de por qué no tenemos coches autónomos, para mí la principal razón es que la inteligencia artificial no está en ese punto, ¿vale? Entonces, por intentar argumentar un poco por qué creo eso, yo diría que para que tengamos un coche autónomo necesitamos 3 cosas, ¿vale? Necesitamos resolver el problema de la percepción, poder percibir bien el entorno, el problema de planificar cuál es el recorrido que va a hacer el coche, y la tercera cosa es que no puede haber fallos. O sea, la tasa de fallos tiene que ser muy, muy, muy baja para que podamos aceptar el coche autónomo, ¿vale? Entonces, yendo punto por punto, el problema de la percepción a día de hoy no está resuelto por la inteligencia artificial, ¿vale? El coche necesitamos que funcione bien en todas las situaciones, esté lloviendo, esté de noche, esté de día, haya mucho tráfico, un poco tráfico, y esto es lo que llamamos la generalización. Necesitamos que el sistema generalice bien. Entonces, a día de hoy la IA no generaliza bien. Tú entrenas en un modelo de visión en una base de datos, te vas a una base de datos un poquito distinta, que se ha hecho en otro lugar, y la precisión baja. Entonces, ahí yo veo un primer obstáculo en el que necesitamos conseguir algoritmos o sistemas que generalicen mejor que los que tenemos a día de hoy. Y ahí pues entra también todo el tema de los casos límite los casos con baja probabilidad que nos podemos encontrar en la conducción, que también pues suelen comentarlos en las presentaciones de Tesla. Entonces, la percepción a día de hoy está sin resolver. Entonces, sin tener una percepción resuelta, no se puede conducir, no puedes tener una conducción segura. Y la segunda, pues la planificación. Yo creo que para poder planificar correctamente necesitas construir un modelo del mundo, necesitas poder entender cómo van a funcionar los otros coches, cómo van a moverse las personas, pues yo qué sé, si llueve que el firme va a estar más deslizante, y tampoco estamos ahí. En el tema de modelos del mundo estamos todavía en pañales, mucho más en pañales que en el tema de la percepción, y eso, pues yo veo que en ese segundo punto estamos lejos, y en el tercero, en el de sin fallos, pues yo tampoco conozco ningún sistema de inteligencia artificial que no tenga fallos. Esto es un poco contradictorio porque la visión clásica que teníamos de los ordenadores era que eran mucho más precisos que las personas, porque pues lo que hacían antes eran pues matemáticas, y está claro que en matemáticas un ordenador a una persona le machaca, pero en la IA no sucede esto. En la IA pues el funcionamiento de un ordenador se asemeja, con muchas comillas más, a una persona, igual que las personas nos equivocamos y a veces vemos una cosa cuando es otra cosa, pues lo mismo sucede con la IA. Entonces, para mí el mayor obstáculo del coche autónomo a día de hoy es ese, que el punto en el que estamos con la inteligencia artificial no tiene la madurez suficiente como para resolver el problema que estamos buscando resolver. Es como una pulsión quizás entre dos extremos, ¿no? Hasta dónde está hoy la inteligencia artificial y dónde está nuestra capacidad de aceptar la posición de la inteligencia artificial, ¿no? Yo soy convencido de que conforme las generaciones futuras van teniendo más asimilación y adopción de la tecnología, van comprendiendo mejor pues qué es lo que se puede esperar, qué es lo que no se puede esperar, y quizás
es más eso que límites. O sea, errores yo creo que van a existir siempre. Una inteligencia artificial omnisciente no va a existir. Por muy buena que tengas la percepción, nunca va a ser perfecta. Siempre va a haber problemas de percepción. No vas a poder resolver el problema de una manera completa y va a haber accidentes. O sea, no puedes evitarlo. Ahora, ¿estamos nosotros en posición de aceptarlo hoy? Creo que no. No sé si mañana, dentro de 10, 20 años, la tecnología habrá avanzado lo suficiente como para ser 10 veces mejor, y a lo mejor seguiremos sin estar en la posición de aceptarlo. Pero creo que hasta que no nos convenzamos, o digamos las generaciones que vayan saliendo se convenzan un poco de esto, creo que no va a poder arrancar de manera adecuada este tipo de propuestas. Por eso luego en la porra, pues bueno, he puesto mis fechas. ¿Y por qué crees que cuesta más ahora? Asumamos que la tecnología avanza rápido y se mejora mucho tanto en la percepción como en la planificación, sí, pero no a un nivel de madurez suficiente para que llegas cero fallos, que yo también coincido con vosotros. O sea, creo que eso sencillamente no es técnicamente posible por el propio comportamiento que tienen, la pura aleatoriedad que hay intrínseca. Habrá algo que no manejes y tengas, pero de nuevo, si ya a día de hoy con la tecnología que hay, y es verdad que con unas estadísticas pues un poco entre comillas que vimos en programas anteriores, pero también nueva hipótesis, imaginemos que eso se confirma y que datos como los que ha dado pues Leo o Paco en programas anteriores, de que ya a día de hoy incluso son más seguros que un humano medio, ¿por qué va a costar más aceptarlo eso en un sistema de inteligencia artificial y no cuesta aceptarlo en un avión que lo conduce lo pilota un humano? Bueno, habría que remontarse a cuando se inventó los aviones para ver cuál era la percepción que había entonces de esa invención que era nueva. De hecho, si te vas remontando un poco a cuando se inventan tecnologías nuevas, hay siempre una inercia al cambio y a la adopción de una tecnología. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el microondas. Yo creo que hoy en día todo el mundo tiene más que aceptado el hecho de usar un microondas para calentar ciertas cosas, pero bueno, pues hay mucha gente de la generación de mis padres y de mis abuelos que el microondas produce cáncer y que no les saques de ahí. Y no existía internet cuando ellos digamos se comían esos bulos, ¿vale? Que ahora pues buscas en internet los bulos y parece como que los bulos nacieron en internet y se propagan gracias a internet, pero las creencias populares, cuando algo no lo entiendes de que puede ser malo, son constantes en la forma de ser de las personas, y yo voy un poco por ahí, quizás es una visión de la humanidad como sociedad muy difícil, ¿no?, de mover, que se mueve muy lentamente, y creo que es justo lo que hace de retén, pero bueno, es una opinión. Sí, a mí me ha gustado y me recordaba una cosa que leí hace unos años, que no me acuerdo qué nombre le daban, algo así como la maldición de la IA, igual os suena y tendrá otro nombre, pero venía a decir un poco que en esa pulsión que mencionabas, Paco, entre qué es la IA o hasta dónde llega y qué se acepta, venía a decir que en el momento que ya es aceptada, dejas de ser percibida como inteligencia artificial, sino que pasa a ser percibida como pues una computación clásica o como una tecnología más, pero sí, que solo se considera IA yo creo que colectivo como aquello que todavía no ha asimilado, ¿no? Aquello que es rompedor. O sea, que la IA siempre está como en el estado del arte más novedoso, porque lo que antes era, pues ya se aceptó y eso ya no... Sí, o sea, que si dejamos de llamarla IA y le ponemos ahora otro nombre, de repente mañana tenemos sí, o por autónomos. Ejemplo, un detector de matrículas, ¿no? Por ejemplo, o sea, tecnologías que en su momento eran punteras y que claramente pues podían, por tecnología en sí, podía estar asociada con inteligencia artificial. Aquí es como, no, vale, eso ya está poco más, que es casi determinista, ¿no? De decirte cuál es el número de una matrícula. Ya se ha aceptado, está inmenso en todo y ya está. Sí, Íñigo, yo creo que eso lo comentamos en el capítulo, creo que era el 2, cuando hablábamos sobre distintas definiciones de inteligencia. Yo creo que alguna de ellas comentaba un poco eso, el cómo se va moviendo la meta de lo que se considera inteligencia artificial y lo que no se considera. Bueno, a mí me ha encantado, Paco, todo lo que... Bueno, Paco y el resto, todo lo que habéis comentado, pero no dejaba de darle vueltas a un punto que ojalá me cambiéis un poco la forma de pensar, y es que una de las cosas que comentaba Paco, ¿no?, uno de los puntos, y que también
era la tercera pata de Guille, ¿no? Esa que casi lo presentaba como un axioma de cero tolerancia ante los fallos, ¿no? Y a mí no me deja de resultar curioso y no estar del todo de acuerdo yo seguramente con esto. Y también me vienen a la cabeza más de un debate que he tenido con Íñigo precisamente sobre este tipo de cosas, ¿no? El ejemplo también con el que suelo discutir con Íñigo es, joder, si un sistema con inteligencia te puede operar con una probabilidad de éxito mayor a un cirujano, ¿no? Una persona, vaya, que te pueda operar, ¿estarías dispuesto a pasar por la operación? Pues esto me resulta algo parecido, ¿no? ¿Tiene que tener cero fallos o tiene que llegar a un punto en el que sea lo suficientemente bueno para tener o razonablemente parecido a los humanos o un poco mejor simplemente, pero que no sean cero fallos, como para que podamos aceptarlo? No sé, yo le doy un poco vueltas a eso, que a mí esa tolerancia cero ante los fallos a mí no me termina de convencer mucho. A ver, yo diría que no es exactamente tolerancia cero ante los fallos, sino ante los fallos que las personas percibimos como, pues podríamos decir, estúpidos. O sea, fallos muy evidentes que una persona nunca cometería, no se los perdonamos a una máquina. En cambio, si hubiera habido un accidente porque hubo un incendio y se cayó una farola y era una situación muy rocambolesca, que nosotros pues igual también hubiéramos reaccionado parecido, mi intuición es que eso las personas lo aceptamos más fácilmente que no. Pues estaba un camión volcado y no había entrenado el modelo esa tarea y pum, se ha estrellado contra el camión. Ya, lo que comentaba Paco en el capítulo anterior, ¿no? De pues justo o alguien le dio un golpe a una persona y el coche la atropelló y siguió el coche circulando, ¿no? Aún estando claro, con esa persona. Es una persona, nunca lo haría, y entonces no se aceptan ese tipo de fallos. Es que aquí, Carlos, hay un punto que es cuando la estadística no la estás mirando desde una perspectiva global, sino que la estás mirando desde un caso particular. Y eso ocurre al margen de la IA o no. Si a ti te dicen que un medicamento resuelve una enfermedad, pero que en 1 por 1.000.000 de casos, y eso está estudiado estadísticamente, tiene un efecto contrario, que mata a la persona, pues ese medicamento posiblemente se apruebe, porque en todo el resto es mucho más, a nivel estadístico, el beneficio que está teniendo respecto al perjuicio que causa. Claro, como seas el padre del niño que tomó el medicamento y que sea la mala suerte del 1 por 1.000.000.000 y te toca explicarle la estadística a ese padre, ¿vale? Entonces, cuando en el coche autónomo tú empiezas a ser sujeto de dicha estadística y ya no tienes el control, la razón psicológica pues empieza a quedar a un lado. Y entonces para mí se me hace muy difícil el que ante un determinado accidente tú como individuo no pienses, iba a decir un taco, no digo el taco, pero vaya, si hubiera estado yo conduciendo no habría pasado. Aunque, y claro, solo estoy viendo el caso problemático, no estoy viendo otras muchas situaciones hipotéticas que no he visto, en las cuales pues ese coche autónomo ha conducido mejor que lo que he hecho yo y ha evitado todos aquellos accidentes que afortunadamente no vi, ¿no? Y dándome un caso en que sea el coche mucho mejor que yo. Entonces, claro, yo creo que aquí lo que pasa en el coche autónomo es que como todos y cada uno de nosotros vamos a ser sujetos de esa estadística, pues creo que van un poco por ahí los tiros. O sea, ¿tú crees que nos vamos a posicionar más en este segundo caso, ¿no? O sea, que cada uno como sujeto, como individuo, va a pensar más en esa segunda parte que nos acabas de comentar que no en la estadística general, en la primera. Yo creo que depende del enfoque que tenga el coche autónomo, y ya digo, si es tú como un individuo o tú como alguien que confías en una empresa que tiene dispositivos autónomos que van a darte un servicio. Entonces, si ese es el punto, yo creo que empezaremos a percibir más, y me remonto un poco pues al punto que decía Paco, ¿no? De, vale, pues habrá una fase inicial, pues lo que pasó con los aviones, que costaría que se aceptaran, fueron mejorando y llega un momento que eso se impone. Pero si va a depender de una decisión tuya como individuo, yo es lo que os decía, yo como individuo, y esta es mi opinión totalmente personal, no tengo ningún interés en el coche autónomo, ni pagaría más por un coche autónomo, porque a mí no es que me encante conducir, ni mucho menos,
pero tampoco me molesta tanto, ya tengo el carné y solo querría un coche autónomo si se me demuestra que estadísticamente es mucho mejor que lo que es un humano medio, entonces me está dando ese plus de seguridad. Si no, si es equivalente a un humano, por ejemplo, pues para qué lo quiero. Prefiero tener yo y que el fallo pues dependa. Sí, la responsabilidad prefieres que sea tuya. Eso es guía. Sí. Pero bueno, o sea, yo comprendo este razonamiento y comprendo lo que dices, ¿no? De tu interés en utilizar o no un coche autónomo, pero sí que es verdad que objetivamente, si se alcanzara la tecnología del coche autónomo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, el hecho de que pues pudiéramos tener coches que no fueran nuestros en propiedad y que estuvieran en uso 24 horas al día, pues reduciría mucho la necesidad de recursos que necesitamos para fabricar vehículos, porque habría en realidad muchísimos menos y se aprovecharían muchísimo más. Entonces, ya solo por esa razón, aunque a ti particularmente no te aporte ningún beneficio ese hecho de que en vez de venderse al año 20 millones de vehículos, pues se vendan 5 para cumplir el mismo desempeño, pues ya a nivel de sociedad es un avance el hecho de que haga falta construir una cuarta parte de los coches por el hecho de que todos los que están disponibles están circulando en todo momento. Claro, a mí eso sí que me parece que tiene sentido, Leo, pero claro, eso es a lo que iba, que entonces cambia el chip de las personas en las que una cosa que era tan personal como el coche, ojo, que para algunas personas, ojo, su coche. Más importante que muchos miembros de la familia. Sí, pasa a ser, o sea, cambia tu modelo de que es un coche, ya no es algo tuyo, ya es pues más como un servicio, o sea, cambia, creo que el concepto que tenemos de transporte privado muchísimo. Entonces ya no solo estamos hablando de la conducción autónoma en sí, sino el modelo de transporte que conlleva esa conducción autónoma, que me parece muy interesante. Y eso me lleva a preguntarme si no será ese una de las razones no tan técnicas, sino más sociales, que están detrás de que esto vaya a costar que se imponga. Yo creo que ese tipo de cosas también son de las que cambian generación a generación. No, las generaciones no todos tienen el mismo apego a los coches. Y sin duda creo que se avanza en una dirección en que hay mucha más gente hoy en día que vive y no tiene, a lo mejor no se ha sacado ni el carnet, que hace 30 años. El otro día escuché precisamente esta estadística en la radio de que igual generaciones, no me acuerdo, pero gente que ahora pueda tener 40 años, a los pocos años de los 18, no sé si decían a los 20 o por ahí, el 85% de personas tenían el carnet, y actualmente la última generación que ha llegado a esa edad, el 50% de esas personas tienen el carnet de conducir. Entonces eso sumado a otra cosa que decías, que es el sentido de propiedad de un coche, el hecho de tenerlo en propiedad y demás. Vale, pero ¿y lo caro que es un coche? O sea, un coche, si sumas todos los gastos que supone, desde que lo compras hasta que lo tienes que llevar todos los años a revisión, a la ITV, el combustible, pensar que ese gasto se pueda repartir entre, no sé, 10 personas, porque lo utilizan 10 personas en paralelo, pues claro, eso es un peso en la balanza muy fuerte, yo creo. El hecho de que la cantidad que destinas prorrateada por año a tu coche se divida por 10, de repente, pues bueno, igual ya el sentido de tener un coche en propiedad ya no lo empiezas a ver tan claro. Sí, eso es. Entonces, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y es un poco al fondo ese que quería llegar, que es lo que estáis definiendo Paco y Leo. O sea, yo creo que para que veamos el coche autónomo en toda su realidad, tiene que ir totalmente de la mano de ese cambio de sociedad. O sea, a mí lo que me cuesta un poco ver es un que se tendrá que dar, porque si no tampoco veo cómo puede ser, pero, o sea, veo como esa meta que decís y me veo a esas generaciones venideras, pero en ese entretanto que van a convivir ambos modelos es donde me cuesta ver un poco la diferencia y quiero ver un poco hacia dónde apuestan la industria automovilística, porque va a estar conviviendo con esas dos necesidades que son muy diferentes. O sea, el eslogan de BMW era "te gusta conducir", y no sé si seguirá siendo, pero hace unos años era ese seguro. Entonces, apelar a esas dos realidades al mismo tiempo y satisfacer ambas es lo que me parece muy difícil. Entonces, yo sí que veo el coche autónomo en ese escenario que dices. El que no lo veo es el coche autónomo de sigo yo siendo el individuo, sigo siendo yo mi coche autónomo, sigo siendo yo el que decido que la contraseña es 1, 2, 3, 4, y si encima no ahora lo quiero conducir yo, que no me interfiera con otro coche autónomo que está por ahí circulando y que me está fastidiando, ¿no? A mí eso se me hace difícil ver cómo va a convivir. Y bueno, no está aquí ahora en el podcast, pero hemos consultado a nuestro excompañero de Veridas, Jan Coloda, que ha trabajado en temas de conducción autónoma, a ver
qué problemas veía él a la hora de poder llegar al coche autónomo. Y a mí me llamó la atención porque me comentó que uno de los mayores obstáculos que veía él, desde su punto de vista, era el tema de la legislación, ¿vale? Que no está preparada para el coche autónomo que viene. Entonces, no sé qué os parece a vosotros, porque sí que es cierto que en América y en China hay pruebas de coche autónomo, bueno, y también estamos viendo también alguna en Londres, pero que yo sepa, aquí en España, pues salvo pruebas piloto, no, o en Europa en general, no tenemos este tipo de compañías funcionando a día de hoy. Estaba pensando, leyendo la opinión de Jan, también este punto, ¿no? De ya no solo la regulación, sino también la estandarización, ¿no? Y un aspecto que él comentaba mucho es sobre cómo se quieren testar los sistemas de inteligencia artificial utilizando aproximaciones pues que lo consideran como un sistema determinista y querer pues tener, y creo que bajo esa definición, ¿no? Pues pueden surgir estándares ISO y de distinto tipo que puedas necesitar cumplir para tener un coche en la calle que cumpla con la regulación, que quizás son mucho más difíciles de cumplir para sistemas basados en inteligencia artificial, por lo que comentábamos antes, porque te van a exigir situaciones de tolerancia cero a errores, cuando sabemos que eso no va a ser posible por la propia naturaleza del sistema. Entonces ahí entra en juego una variable también que tiene que ver con cómo descubres tú vulnerabilidades que pueda tener tu sistema y que se nos da a nosotros en nuestro día a día también en el mundo biométrico, vulnerabilidades que no conoces, otras que quizás pues las conoces evidentemente como constructor que es de la tecnología del coche autónomo. Y cómo defines tú tests que de manera eficaz puedan validar que esto que se está construyendo es bueno y que se va a testar de manera homogénea para todos los fabricantes y que no va a haber ningún sesgo en estas decisiones ni ningún lobby concreto en este tipo de procesos, etcétera. Entonces, no sé, también es un punto complejo. No sé qué opináis. Sí, yo creo que en base a lo que estás diciendo, Paco, veo muy difícil poder, y en base también a lo que decía un poco antes Guille, ¿no? Por cómo funciona la inteligencia artificial, veo muy difícil testear a priori estos sistemas, establecer un marco común en el que evaluarlos y decidir si cumplen o no con unos requisitos. Bueno, de hecho ya tenemos los distintos niveles de autonomía en los coches, pero bueno, es algo... son unas restricciones que son muy pocas y definen cuál es el nivel que alcanzas. En cualquier caso, yo creo que quizás si no podemos hacer eso, pues la solución va a tener que ir por otro lado y vamos a tener que hacer, pues como habéis comentado antes, en el estado de California, o va a haber que obligar a las compañías a reportar de manera diaria número de millas conducidas, número de incidencias. Y ahí sí que se va a poder quizás intervenir de otra manera, ¿no? en sus sistemas, en asegurarse de que sus sistemas de verdad reportan todo ese tipo de incidentes y ese tipo de incidentes quedan registrados y llegan a algún sitio, pues al igual que ahora se hace con los camioneros, que se sabe cuántas horas conducen, cuánto paran y demás, y puede pararte la policía y puede registrar en tu camión eso. Un poco más avanzado, quizá, pues ya que estos coches tienen conectividad con internet, pues que todo se descargue y se centralice en un único sitio, se saquen esas estadísticas y la autoridad competente tenga la posibilidad de decir, esta versión que se desplegó ayer de repente se para porque está dando unas estadísticas que no son aceptables. A mí ese enfoque me parece muy razonable, porque al final estás testeando en el mundo real, o sea, las métricas que vas a conseguir son fiables. Y en cierta manera, en lugar de exigir pasar una certificación, bueno, está claro que no puedes sacar un coche autónomo y al día siguiente ya ponerlo en la carretera, o sea, necesitas un track record, pero si tú
pones una legislación pues del estilo de esas, no puedes tener un accidente cada menos de 50 kilómetros o lo que sea. De esa manera descargas en el fabricante pues que el sistema que implementan en producción tiene que pasar esa certificación. Entonces lo resolverán con simulación o de la manera que el fabricante estime oportuno, pero al final el resultado va a ser que los coches autónomos que estén en circulación pues tendrán que cumplir pues eso, unas ciertas estadísticas de seguridad. O sea, yo eso lo veo bastante razonable. Claro, pero ahí has hablado, Guille, de una primera barrera, ¿no? A mí eso es lo que me llama un poco la atención. O sea, ¿abogaríais por ese primer test que sea un poco más relajado? Porque de cara, o sea, si queremos implementar un sistema como el que estáis contando, ya tienes que poner un coche en la carretera, un coche que pueda, entonces, hasta llegar a ese punto que tú mismo has dicho que tú, oye, no puedes decir, hoy tengo un coche autónomo, venga, lo voy a poner aquí. ¿Abogaríais por una primera barrera un poco más relajada con esa segunda parte de obligar a los fabricantes a ir reportando en el momento? ¿O creéis que esa primera barrera debería ser aún así muy estricta y parar gran parte de lo que nos pueda venir? O sea, yo creo que el enfoque puede ser un poco lo que se ha hecho hasta ahora. Imagínate que tú eres un nuevo fabricante y quieres poner un coche autónomo en la calle, pues igual que han hecho los fabricantes hasta ahora. Pues las primeras pruebas que se hicieron en San Francisco eran con el coche autónomo, pero con una persona que cuando veía una situación peligrosa pues tomaba el control. Entonces tú eso lo puedes hacer con los nuevos fabricantes y de esa manera consigues la seguridad, y si se ve que en ese tiempo de prueba pues ha funcionado en base a los estándares, pues entonces puedes pasar al siguiente nivel, que es ya sin conductor. Ya sí, no sé, os escucho hablar y me parece fenomenal, pero me cuesta creer que eso vaya a ser así. Sí, o sea, pienso un poco, a la vez que lo iba diciendo, estaba pensando un poco en eso, y también te digo que yo opino que va a depender mucho de la geografía. El sistema que yo acabo de proponer veo que encaja bastante en Estados Unidos, que de hecho ya se está haciendo, aunque a pequeña escala, este tipo de reportar las incidencias, y en China también veo que es algo que podría ser factible. En Europa no creo que veamos una estrategia de este tipo, a no ser que se haya testeado primero en Estados Unidos y en China, y unos años después aquí pues la adoptemos. Pero aquí supongo que si la estrategia se adoptara aquí en el primer sitio que se adoptara, iría por otro lado y serían un montón de pruebas hipercomplejas en un montón de escenarios. No sé, claro, es muy difícil simularlos y demás, pero seguro que iría más por ahí que por el hecho de vamos a hacerlo y vamos a medirlo a medida que lo hacemos. Sí, o sea, yo creo que alguien de aquí piensa que el coche autónomo va a llegar antes a Europa que a Estados Unidos. No. ¿Y alguien piensa que va a llegar antes a Estados Unidos que a China? Bueno, es que en China ya medio anda ahí. Por eso. Sí. De forma masiva, digo, no... Sí. Yo me quedaba con una cosa que mencionabas antes, Leo, que ya existen pues estos niveles, ¿no?, de conducción autónoma, que básicamente son una declaración muy a muy grandes rasgos, ¿no?, de qué aspectos se tienen que controlar y cuáles no. Pero claro, no se define qué quiere decir que se controlan esos aspectos o que no se controlan, ¿no? En qué escenario lo tienes que controlar para que se pueda decir que tienes capacidad o cumples con el nivel L5, ¿no? ¿En dónde se tiene que defender el coche para ello? Y en el momento en el que empiezas a entrar a estandarizarlo, que sí o sí va a ser lo que vamos a ver seguro por aquí, ¿vale? Tienes que poder definir esos escenarios de manera concreta. Podría existir también una situación, y lo mencionaba Jan, en la que quizás por la carga de la complejidad de esas estandarizaciones, de los test que tienen que hacer los fabricantes, etcétera, etcétera, quizás puedas cumplir niveles diferentes en función de por dónde quieras navegar con ese coche. Y a lo mejor pues tu coche es completamente autónomo en una autopista, no lo sé, ciertas autopistas que cumplen con ciertos criterios, pero es completamente manual en la carretera de la pista rural,
que va por mitad de la montaña y que, vamos, te matas seguro porque está todo lleno de hierbas, de ramas y de todo tipo de cosas por el medio. Y seguro que el coche no sabe ni qué hace allí. No lo sé, se me ocurre si eso puede ser quizás una manera de facilitar en la regulación que puedan salir adelante. Sí, de hecho, bueno, es un comentario que hicimos en el primero o segundo capítulo Puede ser. que hice yo, de que Mercedes, por ejemplo, ahora mismo se considera que son vehículos, bueno, determinados modelos de Mercedes que son de nivel 3, pero en autopistas y en situación de atasco a menos de 60 km por hora. Entonces, ¿tienen nivel 3? Sí, pero en una situación muy concreta. No sé muy bien eso cómo escala o cómo se extiende, porque de momento tenemos muy pocos vehículos que intentan clasificarse según esa norma y demás, pero lógicamente parece que es razonable lo que dices y que los tiros van a tener que ir por ahí por el momento, porque es muy difícil generalizar a todos los posibles escenarios que hay para la conducción. Vale, y por ir cerrando, yo quería lanzar una pregunta al centro de la mesa. ¿Creéis que hace falta inteligencia artificial general para conducir? ¿O va a llegar antes el coche autónomo o una inteligencia artificial general en el ordenador, pongamos GPT 6 o 7? ¿Esto es una porra también? Mini porra, antes de la super porra, Paco. Yo creo que va a llegar antes el coche autónomo, pero con una particularidad concreta de que entendamos por coche autónomo, que me la reservo para la porra. Yo voto a lo mismo que Íñigo, va a llegar antes el coche autónomo, pero no conozco esa particularidad, así que no me pronuncio sobre ella. O sea, básicamente es decir que será un coche autónomo, pero no entendido como el coche autónomo que implicara una inteligencia artificial general. Por tanto, pues... No recursiva la definición. Eso es. Me gusta. Yo también me decanto un poco más por el coche autónomo. Sin duda, aún con los fallicos que va a tener, también me decanto por el coche autónomo. ¿Leo? Yo también, de hecho, hay un razonamiento que se está haciendo en algún momento, Guille, y que no termino de compartir del todo, que es que, consideras que prácticamente para llegar al coche autónomo vamos a tener que llegar casi a una inteligencia artificial general, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo pues por poner la nota discordante no lo veo tan claro y creo que igual el problema de la conducción no es tan complicado como tú lo estás queriendo hacer ver y que, bueno, tiene algunas... Es verdad que hay que entender muy bien el mundo físico y cómo se comportan las personas, el resto de conductores, pero bueno, al final se trata de un movimiento en un plano 2D con unos grados de libertad muy determinados y no creo que haga falta, lógicamente si la conseguimos pues el problema estará resuelto, pero sin llegar a resolver completamente el problema de la inteligencia artificial general, creo que podríamos llegar a tener conducción autónoma. Sí, mi opinión es que no exactamente, bueno, más que general o no, diría que no hace falta inteligencia humana para poder conducir, pero sí la de un animal muy inteligente, creo yo. Entonces, no sé si un caballo es lo más parecido a día de hoy a un coche autónomo que es capaz de navegar por su entorno con una fiabilidad buena. Entonces, yo lo veo bastante cercano una de la otra. Por eso, puede ser que el coche autónomo llegue algo antes, pero diría que en cuanto consigamos una, la otra estará bastante cercana. Y bueno, pues vamos ya a la porra final, ¿vale? Entonces, lo que quiero que respondamos es exactamente cuándo va a haber coches autónomos circulando solos por Pamplona, que es la ciudad desde la que grabamos el podcast, ¿vale? Entonces queremos saber cuándo va a haber coches autónomos y de qué marca o quién va a ser el que haya podido desarrollar ese coche autónomo, ¿vale? Entonces... ¿Quién empieza? Creo que he ordenado por antigüedad, bueno, por ancianidad. Bien. Así que Paco... Entonces soy el más joven, sí. porque soy el primero. Paco el más joven. Aquí has trucado todo, ¿no, Guille? Por él. ¿Por qué? Porque tú estás el último. Ah, bueno, pero por el burro delante para que no se espante. Bueno, yo apostaba por el año 2046 porque quería poner un año lo suficientemente lejano y aprovechaba para recomendar la película del mismo nombre. Para muchos un gran peñazo, para mí una obra de arte muy bonita.
2046. Sí, es una película de Wong Kar-wai, entonces, bueno, para quien conozca, pues tiene sus aférrimos seguidores y sus detractores más aférrimos también. Muy bien. Entonces, bueno, está suficientemente en el futuro porque creo que hace falta por lo menos varias generaciones para aceptar muchos de los retos que supone. Y en ese paso, pues yo apuesto a que China puede hacer un sorpaso por la derecha en muchos aspectos en el mercado de la inteligencia artificial. Y quizás este sea uno de ellos también. Están muy puestos en todo lo que tiene que ver con IA y en desregulación o regulaciones muy laxas al respecto de probar tecnologías, y con los coches están haciéndolo igual. Entonces van a aprender porque los tienen en las calles, así que supongo que les puede dar ventajas. Qué fino es Paco. Sí, a base de tortas van a aprender, ¿no? Pero de verdad. Digo, qué fino es Paco que elige una película china para decir que el ganador va a ser un fabricante chino. Bueno. A mí me gusta mucho Pero luego en el ganador va a bulto, porque no elige una compañía, sino que elige un país con 5.000 startups haciendo conducción autónoma. Con 1.000 millones de habitantes. Así creo que es más fácil acertar, sí. Bien. Muy bien, gracias Paco, queda aquí anotado para la posteridad. Y Leo, ¿cuál sería tu año y tu ganador? Para sorpresa de nadie, yo he puesto que el ganador será Tesla. Uh-huh. Y el año que he elegido es el año 2030. ¿Por qué? Pues por redondear. Muy bien. ¿Íñigo? Pues yo quería ser polémico, pero me has tocado un poco con tu pregunta anterior, Guille. O sea, yo había puesto que nunca íbamos a ver el coche autónomo y pues bueno, quería ser un poco polémico entendiendo el coche autónomo como esa inteligencia artificial general que sustituyera al humano en la conducción de una forma plena, ¿vale? Y también un poco porque lo que os decía, a mí me cuesta ver mucho el coche autónomo como coche aislado. O sea, antes vería una flota de conducción autónoma en Pamplona que los coches autónomos. O sea, yo creo que a Pamplona va a llegar antes una compañía, no sé cuál, que ofrezca un servicio que no unos fabricantes individuales. Entonces, ¿cuándo decir que ocurrirá eso? Pues no sé. Por un lado digo, pues cuando mi hijo cumpla 18 años, en 2040, ¿qué se enfrentará? ¿A sacarse el carnet de conducir? ¿O a estar mirando a pagar la Villavesa? ¿Seguirá llamándose Villavesa en 2040? Aunque haya una flota autónoma, pues... Y todavía creo que está más cerca el que las Villavesas seguirán siendo Villavesas y que se saque el carnet de conducir, que no que estemos en una flota. Entonces, como ya más de 18 años entramos en terreno movido, o sea, no creo que vaya a ser nunca. Yo creo que ese escenario que planteaba Leo de que los coches ya no tengan que estar en propiedad, ese cambio mentalidad generacional, creo que se va a dar y no me atrevo a aventurar cuándo. Y ganador, pues si tuviera que apostar, pues por los chinos, sí. Muy bien, vale. Carlos. Pues yo he puesto el año 2040. Yo creo muchísimo en la tecnología, pero no creo tanto, justo en todo el tema que hemos estado hablando, de la regulación y la legislación, que yo creo que va a ser el principal obstáculo. Yo creo que la tecnología va a estar antes que eso, bastante antes, yo creo, pero antes de 2040 dudo que veamos ese escenario. Y el ganador, bueno, yo veo los bandos bastante diferenciados también. Yo he apostado claramente también por Tesla, por dos razones principalmente. Por un lado, porque creo que tiene la soberanía de los datos y me parece que difícilmente se puede competir con eso. Si se da el caso que comentaba Paco, que China adelante por la derecha, pues es posible que esto no sea así, pero a día de hoy creo que Tesla maneja ese mundo y es el que más partido le va a poder sacar. Y por otro lado, recupero unas de las declaraciones más polémicas que hice en uno de los podcasts anteriores, donde creo que la persona que está a la cabeza de Tesla, Elon Musk, es una de las mentes más brillantes que yo creo que tenemos en el siglo XXI. Insisto una vez más, no tanto en la parte técnica, como sí en la parte de visión y avance. Y entonces, vamos, para mí esas dos variables juntas creo que van a hacer que Tesla gane. Cuando los bots tomen el poder, a ti te salvarán. Sabias declaraciones.
Muy bien, pues vale, ahora os doy mi opinión. Como ganador también opino que va a ser Tesla, porque pues está muy bien situado con su flota ya equipada con cámaras y con ordenadores. Y como año, yo creo que en Pamplona los veríamos en 2034. ¿Y por qué digo 2034? Porque creo que el año que vamos a tener coche autónomo es el 2029. Que no sé si, Leo, tú la predicción del coche autónomo es también 2030 o no. Y el más 5 es por la regulación, porque yo diría que el coche autónomo pues lo tendremos con Tesla en América en el 2029, y luego pues hasta que en Europa podamos utilizarlo y lo veamos por las calles de Pamplona, pues no me extrañaría que pasaran 5 años. Tenemos que quedar en el 2029, ¿no? Entonces... Bueno, si no, donde haya puesto el último. Bueno, que se me olvidaba que el 2029 es el año de la singularidad, según la predicción de Ray Kurzweil. Por eso he puesto 2029. Y sobre todo que nos estamos apostando, claro. Porque... ¿Qué nos apostamos? Un coche. Vas a hacer, Guille, como Mr. Beast. Al ganador le vas a dar un Lamborghini, El ganador le compramos el resto a un coche Tesla. No, pero igual un viaje, ¿no? Un viaje en coche autónomo o una cosa así. Eso estaría bien. Viaje a San Francisco. Cuando ya no sea especial, ¿no? Ahí ya no sea especial. Para rememorar los inicios. Y con esta porra llegamos ya al final del programa, el final de esta serie de 4 capítulos del coche autónomo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los tertulianos por haber preparado este tema. No sé si tenemos recomendaciones hoy. Carlos, ¿traías alguna recomendación? Sí, yo traía una recomendación. Ya sabes, Guille, que me encanta hacernos autosabotaje y recomendar otros podcasts en esta sección, y en este caso voy a recomendar un podcast que estoy escuchando muchísimo últimamente, que se llama Spicy Fortuna, que es un podcast en el que yo en verdad lo empecé a escuchar porque vi que salían 2 personas que, como buena persona que ha nacido en los años 90, he visto muchísimo en mi adolescencia, como son Willy Rex y otra, pues una persona que se llama Álvaro. Yo lo conocí como de Álvaro 845, que era una persona que subía vídeos pues del Clash of Clans y del Clash Royale y todo ese mundo. Pero bueno, es un podcast que, leyendo su descripción hablamos de empresas, emprendimiento, inversiones y mucho más, ¿no? Pues tienen todo que ver pues con tema empresarial y cosas así. Y me está entreteniendo mucho, la verdad, este podcast últimamente. Bueno, yo ya había recomendado la película de 2046 y bueno, pues incido en ella y añadir un comentario adicional sobre la banda sonora que no he comentado antes, que también para los amantes de la música es especial. Íñigo, ¿tú traes alguna recomendación? Venga, ya que estamos, me tiro un poco a la piscina. Voy a seguir la estela de Carlos, de recomendar la competencia y encima de temas que no sean de ella. Pero bueno, ya que estamos, hay un generador de contenido que la verdad es que prácticamente igual es al único que veo de vez en cuando, y que me parece que tiene un estilo, bueno, atractivo, que es Lord Draur, periodista independiente, y hace reportajes como de temas empezó como de temas de estafas, también ha hecho alguno de la dark web, y suele hacer mucho historia de ascenso y caída, un poco muy guión americano, y me gusta porque tiene una mezcla entre humor, también rigor, y bueno, lo hace muy atractivo. Y luego además me parece que es navarro, o sea que queda en casa. No lo tengo muy seguro, ¿eh? Creo que es de Leiza, me parece. Ah, sí, pues sí, mira, me parece que sí. Entonces, nada, ahí queda la recomendación. Sí, me sumo además a la parte que has dicho de rigor, porque me gusta mucho que pone las fuentes de donde ha sacado todas las cosas que cuentan los vídeos. Vamos, me sumo completamente a la recomendación de Íñigo. Que luego sobre todo que es como que te cuenten un pequeño cuento, sí, pero sí, de algo que ha ocurrido. Está entretenido. Yo voy a recomendar, para quien quiera profundizar un poco más en el tema, aunque es verdad que mucha gente ya los habrá visto, los
los vídeos de los 2 días de la inteligencia artificial de Tesla, 2021 y 2022, desde entonces no ha vuelto a ver, pero con unas cuantas personas en el escenario, pero en particular con André Carpati en el escenario y explicando muchos conceptos, enseñando arquitecturas, fue algo muy instructivo para estar muy cerca de realmente la tecnología punta que se está utilizando, del estado del arte que se está utilizando para construir los coches autónomos ahora mismo. Ya hace 2 años del último, y es verdad que es una tecnología que evoluciona muy rápido, pero de verdad que se vieron conceptos muy, muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras recomendaciones. Yo traía una, pero se me ha olvidado, así que con esto despedimos el programa y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Un gusto, un placer. Chao, chao. La tertulia de la inteligencia artificial.